A ver, esta sesión va a ser un poco más corta porque vamos a ver indicadores netamente. Y la última sesión ya cerramos con el plan diario y unos alcances de lo que va a ser el entregable final. A ver, vamos a comenzar entonces. Ya estamos dentro de nuestro sistema del último planificador 2.0. Hemos visto ya el RL que vemos aquí. Prácticamente está relacionado con criticidad y el CL también está relacionado con criticidad, pero el entorno en el cual se van a revisar va a ser antes de una programación. Ahora, ¿qué pasa cuando ya estamos después de la programación? Es más, el RL y el CL un poco para corregir, en realidad no es específicamente tema de programación, sino estaba a nivel de Look Ahead Planning. Pero guardan cierta relación porque hasta ese nivel de Look Ahead Planning ya inicia lo que es la programación, la semana previa a la ejecución. Y es ahí que íbamos a poder detectar dos eh, sistemas o dos formas de poder medir un avance, principalmente. Uno basado en críticos y el otro en no críticos. ¿Qué significa? Cuando estamos en el Look Ahead y desarrollamos nuestro proyecto basado en la ruta crítica, se activan varios indicadores. Entre ellos, tanto el nivel de compromiso como el de niveles requeridos o específicamente aquellos que ven las partes críticas. Pero comúnmente, en la mayoría de los proyectos que se ve en Perú, por ejemplo, en edificaciones, como que hemos dejado de lado un poco el tema de criticidad. Es así que muchos de estos indicadores que vamos a ver a continuación ya no forman parte de un modelo de criticidad, pero igual vamos a ver de qué trata. Hay un indicador que ustedes ya conocen muy bien, que es el llamado PPC. Este PPC guarda la relación de medir las actividades, ¿no?, ejecutadas, comprometidas, ¿ok?, sobre el total de actividades comprometidas. Bien, vale decir que este indicador, que ustedes ya lo conocen, no mide avance, sino mide desempeño y confiabilidad del flujo. Por ende, el PPC guarda como misión medir la confiabilidad del flujo, tal cual. Ahora, tanto esa fiabilidad o confiabilidad del flujo se comparan tareas completadas contra las tareas que han sido planificadas, ¿dónde? En un plan semanal. Entonces, el que vamos a colocar aquí abajo como valor indicador es el total de las tareas programadas. Ahora, ejemplo, si yo he planificado 20 tareas en la semana y solamente he ejecutado 18, el PPC sería del 90%. Hay otros indicadores que ya están relacionados con tareas que son nuevas. En la semana yo podría tener
a tareas que se ejecutan y que no estaban dentro de un programa inicial, o tareas que en el último momento se añaden al plan y que ni siquiera estaban en el UKG. Lo que vamos a hacer ahora es ver un nuevo indicador. Y ese indicador tiene las iniciales del PCN. Person Complete New. ¿Qué significa el PCN? Es un porcentaje, al igual que el PPC, es un porcentaje completado, nuevo, que mide la cantidad de tareas nuevas que se han ejecutado, que se han cerrado, en un periodo específico. Vale decir que si en la semana se añadieron 5 tareas nuevas y de esas 5 tareas nuevas solo se completaron 4, el PCN sería un 80%. Por ende, cuando nosotros ya estamos llegando a ese nivel eh, de madurez de nuestra evaluación de un programa de ejecución basado en datos más específicos, podemos considerar nuevos indicadores, entre ellos el PCN. Es así que el PCN simplemente es una medición de actividades nuevas consideradas en dicha programación, cuya relación es lo mismo, es actividades nuevas entre las existentes. Actividades nuevas incorporadas a un plan entre el total de actividades nuevas. Bien, y así como vamos investigando, descubriendo más indicadores, ya empiezan unos indicadores que están relacionados con actividades críticas y posiblemente estas no nos interesen mucho, salvo que estemos en proyectos donde nos movamos en base a la ruta crítica. Y aquí vamos a tener dos principales. Por un lado está el famoso RPC, el cual también es una unidad de porcentaje. Es un porcentaje requerido de lo completado. Quiere decir que mide la cantidad de tareas críticas o requeridas, como se le llama en las planner, que se han ejecutado en comparación de las planificadas. ¿Qué significa esto? Dentro del plan, yo voy a tener actividades críticas y no críticas. ¿Ok? Por ende, si yo tengo 10 tareas o tengo 7 tareas que han sido completadas, ¿ok? 7 tareas críticas completadas, de un total, ojo, de un total de tareas planificadas, que pueden ser 10, por ejemplo, de 7 sobre 10 significa que estoy a un 70% específicamente de esas tareas críticas que yo he podido ejecutar dentro de una planificación que incorpora tanto críticas como no críticas. Pero yo solamente me voy a interesar en el numerador, las críticas, nada más. Entonces esto, vamos a poner un poquito por acá, ya está. Ahora, si bien estamos considerando críticas de una planificación, la relación de lo ejecutado crítico sobre una planificación total, hay otro indicador que se encarga de medir tanto las tareas comprometidas y no comprometidas que se han ejecutado
y que no se han comprometido dentro de la planificación semanal. Vale decir, si yo planifico 12 tareas y se comprometen 9, entonces hay 3 tareas no comprometidas. Es un resto prácticamente, es lo que me dice lo que no he podido comprometerme. Es una relación llamada committen, que es la diferencia entre lo comprometido y y no comprometido. Y vamos a hacer una simulación para poder entender estas, estos indicadores. Ok, les voy a compartir un Excel para poder trabajar juntos acerca de esta simulación y entender cómo funcionan estos indicadores basado en casos reales. Entonces les voy a compartir por el chat y vamos a ver un caso real y cómo calculo estas datas. Entonces lo voy a abrir. Ok, listo. ¿Me confirman si pueden ver el Excel, por favor? Se ve, ingeniero. De acuerdo. Vamos a hacer esta simulación. Es un proyecto tipo colegio, ¿ok? Es un colegio que me encargaron tiempo atrás para poder hacer todo lo que es la planificación y aproveché de desarrollar indicadores. Entonces, dicho esto, vamos a ver cómo funciona. Ya. Características. Yo voy a trabajar con una información extraída del proyecto, ¿de acuerdo? Donde me va a permitir poder identificar rutas críticas. Principalmente ello me va a servir el proyecto. Para más de esos datos, no lo creo. Ahora bien, es una actividad que va a comprender tanto partidas de estructuras como de acabados. Es por ello que yo voy a tener que diferenciar tareas como compromisos, tareas propios de la ejecución y compromisos que comprenden parte de la implementación o gestión o actividades administrativas. Lo que yo he hecho aquí al costado es extraer la información que está aquí, lo estoy llevando acá, para traducirlo a una especie de tren de actividades. Por ejemplo, voy a extraer únicamente aquellas actividades de ejecución. Tengo obras civiles y arquitectura, entonces estoy tomando estas de acá y estoy tomando estas de acá. ¿Cómo tenemos aquí la distribución? Todo esto forma parte de un look ahead, que puede estar identificado cada una de estas celdas hasta 6 semanas atrás. ¿Okay? ¿Qué información tenemos aquí antes de analizar el caso? Están primero las etapas, están los entregables y cada una de las tareas. Recuerden bien, estas son etapas, fases o etapas del proyecto.
Estos son entregables y lo que está aquí adentro son tareas. En la parte superior yo estoy colocando que este seguimiento ya ha comenzado de 6 semanas atrás. ¿Y cómo sé que son 6 semanas? Pues dentro de LucaHead están considerados una semana de planeado, una semana de programado, que son dos, y el resto de 4 semanas que están atrás, entiendo que ya se han desarrollado, ya se han visualizado, y yo estoy justo aquí. Me encuentro acá programando todo lo que voy a desarrollar para una futura ejecución. Y esa le voy a llamar semana cero. Para ser un poco más realista, si es el 5 de enero del 2015, yo el sábado 3 de enero del 2015 prácticamente estoy haciendo un look ahead previo para poder establecer esta programación. Y esto que está acá en la semana 1, que vendría a ser la subsiguiente semana, todavía está en un nivel de planeamiento. Significa que todavía hay restricción. Entiéndase que lo que está programado está libre de restricciones. Esto es lo que voy a ejecutar. Esto es el papel. Estoy un sábado justo por enviar por correo esta información, que es la programación. ¿Qué más puedo ver acá? Yo tengo aquí rutas críticas. Voy a poner un color no tan fuerte. Tengo aquí rutas críticas. Estas rutas críticas significan que yo no voy a poder o eh, sería crítico que yo me atrase en esto porque define mi ritmo de avance, mi ritmo del cronograma. ¿Okay? Estas son las rutas críticas. Acá también me indican que tengo más ruta crítica. Por ende, el mismo concepto. Bien, hasta aquí entonces todo claro. Es una visión de una planificación común en obra, donde vemos sectores, donde vemos códigos, donde vemos frentes de trabajo, donde vemos descripción de áreas, ¿no? Estas son tareas. Todo esto lo que está aquí son tareas. Entregables, etapas. Y lo que está sombreado son actividades críticas. Quiere decir que el resto, yo tengo cierto buffer en caso me atrase. Hasta cierto momento, hasta ciertos días yo me puedo atrasar o puedo patear el resto de actividades que no está sombreado de color rojo. Bien, entonces dicho esto, vamos a suponer que ya pasó el día lunes, el día martes, miércoles, jueves, viernes, y llegamos al sábado, una fecha que está por aquí metida. Y queremos ver cuánto de esto se ha ejecutado. Y es así que para poder hacer esta simulación, nos metemos al DeLorean, viajamos una semana al futuro y llegamos a estas nuevas fechas. En teoría, nosotros ya estamos aquí terminando el viernes. Nosotros estábamos en la anterior fecha aquí prácticamente comenzando el lunes, ¿no? Ya estableciendo la programación. Y ahora aquí ya estamos viernes en la tarde. O también puede ser un sábado en la mañana. Y la semana que antes se llamaba programado, ahora pasó a ser ejecutado porque se ha ejecutado las tareas. Y el que estaba como planeado, ahora se llama programado. Son las mismas fechas, solamente que nos hemos trasladado a este día que está acá. Vamos a ver cómo están nuestros entregables. Nuestros entregables originales, comparados con esto de aquí, se han incrementado. He considerado otras tareas. ¿Cuáles son otras tareas que he considerado? Estas de acá. Y estas de acá. ¿Se puede? Sí se puede.
Son tareas que podría haberlo mapeado dentro de un plan o se mapean cuando estoy en plena ejecución. Pero aquí están. Por ende, lo que yo también podría haber hecho es un desagregado. Pero aquí está. ¿Ok? Listo. Primer enfoque. Voy a borrar esto de acá. No quiero confundirlos. Primer enfoque. Yo quiero calcular el PPC. Y para mí, el PPC, lo único que yo voy a tomar para el PPC son estos que están acá. Y las voy a colocar de un color morado. Pero me doy cuenta que aquí, en el ejecutado, hay más. Incluso más actividades que superan del morado. Las voy a considerar, por ejemplo, trazo de punto de agua, mantenimiento del tablero, esto no. Estos no entrarían al PPC. Lo único que va a entrar en el PPC son aquellas que estaban mapeadas. ¿Y cuáles son esas que estaban mapeadas? Acá veo y más o menos me guío, que son estas de acá. ¿Cuál más estaban mapeadas? Todo lo que corresponde hasta oficina 4. Incluso salones 6 y baños 1 también estaban mapeados. Y ya está. Solamente eso es lo que yo voy a incluir en un PPC. Lo demás no. Todo esto que está acá, que se avanzó, se consideró, no. Ese es el primer enfoque. Ahora voy a contabilizar esas tareas. Recuérdense que esto no son tareas. Estos son entregables. Estas son las tareas. Yo lo que voy a hacer es prácticamente un check, ¿no? Diagonal, que me va a decir qué es lo que he hecho y qué es lo que no he hecho. ¿Y cómo entonces voy a cargar esa información? De la siguiente manera. Yo tenía, igual que un inicio, 5 tareas programadas para el entregable de acero, de las cuales solamente he hecho 4 y una no. Acá hay confusión por algunos colegas quienes permiten que esto le llamen tareas y si no han terminado los 5 sectores implica que la tarea es cero. No, las tareas son lo que está dentro. ¿Okay? Estos son entregables. Bien, con esa misma lógica voy a seguir mapeando el resto. Igual aquí tiene una relación de 4 completados, uno listo. Acá tiene igual 4 completados, uno listo. Y voy a hacer esto más rápido. Ojo que solamente estoy midiendo esto. ¿De acuerdo? Acá igual estamos 4 uno. Aquí uno que no es completado. Luego acá tenemos 2. Acá tenemos 3. Acá tenemos 5. Acá tenemos 5. En los críticos tengo 5, 5, 5, 5. Es más, yo no tengo 5 acá, tengo en realidad 4 porque hay uno que no hice el viernes. Y aquí tengo 3. ¿Ok? No es nada del otro mundo. Acá voy a corregir. No son 5, son 4. Y en lo demás, sí hay un cumplimiento de todas las tareas. Por ende, haciendo únicamente el corte de esta semana, mi PPC guarda una relación de 52 a 5. La proporción de esto, que vendría a ser más 5, perdón, más 52, entre la sumatoria de todo lo planificado, que es esto más esto, vendría a ser mi porcentaje de confiabilidad. ¿De acuerdo? Podría ser que yo, en realidad,
estoy atrasado a pesar de votar un 91%. Incluso más atrasado de lo que yo estoy viendo acá. Podría estar mucho más atrasado, ya que de acuerdo al plan maestro o a la valorización, al cronograma valorizado, yo tendría que tener mayor cantidad de actividades ejecutadas hasta el 9 de enero. Por ende, este indicador no me sirve para medir avance, sino confiabilidad. Ok, hasta ahí entiendo que no hay mayores dudas. Pero ahora, voy a irme a este enfoque que está aquí. Esta semana está como planeada y ahora entra como programada. Pero como programada, me estoy dando cuenta que sí voy a considerar las demás tareas que no mapeé de manera correcta en mi plan anterior, en el plan de la semana cero. Ahora mi plan de la semana uno es más extenso, más desagregado, y esto es lo correcto. Quiere decir que el plan de la semana uno estaba incompleto. Este programa estaba incompleto. Porque yo necesito agregar a estos entregables compromisos, compromisos. Y esto ya es tal vez un poquito más complicado si lo queremos llevar en un tren de actividades común y silvestre, porque son tareas específicas. Pero voy a considerar ahora este plan desagregado para mi siguiente programa que se va a llamar el programado de la semana uno. ¿Ok? Y eso ya lo dejamos para otra historia. Bien, genial. Ahora vamos a trasladarnos a esta fecha actual. Nos olvidamos de este 5 de enero, ahora estamos en el 9 de enero y tenemos una nueva visión acá. Es una nueva visión, ¿ok? Con esta nueva visión vamos a hacer el ciclo nuevamente. Vamos a llevar esto a una programación. Pero ¿cómo funciona esto? Es igual, de la misma manera. Cuando desarrollamos nuestra reunión, ese PPC va a representar un indicador de la semana pasada, cuando estemos dentro de una visión antes de la programación, porque ahora estamos acá, viendo este nuevo enfoque. Todavía no hemos ejecutado eso, por ende, este PPC es de la semana pasada, es la revisión de lo que sucedió. Ahora vamos a ver antes de la programación de qué, de la semana 1, ya no de la semana 0. Por ende, voy a considerar dentro de mi reporte el PPC de la semana 0 y ahora voy a actualizar mis datos. ¿Se acuerdan lo que era el RL? Es el nivel de actividades requeridas. Vamos a colocar acá. Nivel de actividades requeridas. ¿Cuál es la relación? Es el número de actividades requeridas comprometidas sobre el total de actividades comprometidas. O sea, esto me da, en cierta forma, una idea un poquito razonable acerca de criticidad. Me da prácticamente una idea de criticidad. ¿Y cómo funcionaría? ¿Cómo lo tomaría esto de la programación? Estoy hablando de programación, todavía no estoy en una ejecución. Significa que estoy antes de la semana de ejecución, estoy acá, en este nuevo día. Y me toca analizar esto antes de la programación. Bueno, primero vamos a tomar justamente esas actividades nuevas requeridas
o esas actividades requeridas comprometidas. Vamos a ver esa criticidad. Acuérdense bien, criticidad. Por ende, si me habla de criticidad, yo tengo que buscar jugar con esas críticas. ¿Ok? Vamos a ver entonces. Me enfoco únicamente en lo que voy a programar. Y aquí voy a comenzar a evaluar. Estas actividades no se ejecutaron, estas actividades no se ejecutaron, y esto ya es otro tema. Significa que estas actividades van a patearse a esta semana de la programación. Esta se va acá, esta se va acá, esta se va acá, esta se va acá, y estas tres se van acá. Las demás no se están considerando como críticas, sino son actividades nuevas que están apareciéndose dentro del plan comprometido. Lo que me va a importar es únicamente lo crítico. Así que vamos a ver qué actividades críticas tengo acá. Pues las voy a sombrear. Va a ser estas de aquí y estas de aquí. También estas que están acá. Pero, Eric, no estaban esas ahí. ¿Por qué ahora están consideradas como críticas? Porque estas actividades que prácticamente se han ido atrasando conforme no hemos podido cumplir con la programación, ya han generado que este ritmo, que este entregable, se vuelva crítico. Han sido consumidos sus buffers. Y al ser consumidos sus buffers, ahora se han vuelto críticos cuando nosotros hacemos una nueva programación. Es así que esto ahora se vuelven críticas y las voy a sombrear. Aquí está. ¿Eso lo tengo que considerar? Sí, porque esto está entrando a una nueva programación semanal, o sea, yo ya lo estoy mapeando. No es que ha sido improvisado, no, es una programación. Entonces, en mi numerador voy a tener esa información que es la cantidad de actividades críticas. ¿Cuántas son? Bueno, aquí tenemos 11, aquí tenemos 11, 22, y acá tenemos cuatro más, sería 20, 26. ¿Se acuerdan? 11, recuento, 11, recuento, 22, más 4, 26. Entonces mi RL va a tener en el numerador 26. Genial. Ahora, no es 26%. Vamos a ir, pues, borrar ese porcentaje. Vamos a poner, ya. Ahora, ¿contra qué me comparo? ¿Qué es lo que yo voy a considerar en esa comparación? Lo que afirma RL es que yo tengo que comparar esas críticas que estoy llevando a una programación entre el total de actividades comprometidas. Y el total de actividades comprometidas es equivalente a la programación semanal. Y lo que yo estoy considerando en una programación semanal ya es todo esto. Todo. Todas esas actividades. Por ende, si yo al sombreado, me van a salir que son 59 actividades o tareas. Por ende, aquí va a estar dividido entre 59. Y quiere decir, le voy a poner un porcentaje. Esto quiere decir que estoy evaluando
¿Qué es lo que yo estoy considerando en mi programación? ¿Cuántas actividades críticas? Y me voy a dar cuenta que de todas las tareas que estoy llevando a una programación semanal, solamente el 44% de esas tareas son críticas. ¿Eso es bueno o eso es malo? Solo el 44% son críticas en la programación. Eso significa, puede ser, que tenga tareas que son críticas, pero no he podido liberar restricciones, o puede ser que tenga muchas actividades que aún no son críticas y eso me conviene, o puede ser que estas tareas prácticamente son el estándar o el ritmo de criticidad que yo tengo que llevar en la obra. Alrededor de un 44 o 40% como mínimo semanal de programación de actividades críticas. Y me doy cuenta, pues, ¿no? Miren, si yo no hubiera tenido retrasos, estas actividades no las había considerado y por ende el grado de criticidad hubiera sido mucho menor. Pero por otro lado, si me hubiera atrasado muchas tareas y todas estos entregables se hubieran vuelto críticos, mi criticidad se habría disparado. Entonces, imagínense, solamente es el estándar. Esto y esto que forman parte de la ruta crítica se mantienen como la programación, se mantienen como críticas en un entorno ideal. Significa que mi criticidad va a estar entre el 40%. Entonces, eso es bueno, porque no tengo mayores actividades críticas, simplemente estas de acá. Pero si me estoy atrasando en todas las tareas y prácticamente la mayor parte de la programación se vuelve crítica, implica que este porcentaje va a estar alto, 80, 90%, y ahí me tengo que preocupar. Aquí me tengo que preocupar. ¿Cómo entonces yo me podría medir? Dependiendo de tu configuración, de tu situación de obra. Conforme tú vayas planificando tu obra y determines tu ruta crítica, vas a tener una constante aproximada de actividades o tareas críticas dentro de una programación. Si ello disminuye, significa que te estás atrasando y se están volviendo más entregables en críticos. Así que yo voy a tratar de mantener alrededor, en mi caso, de un 40% de criticidad en mi RL. Eso es lo que yo quiero mantener. Y puedo poner un estándar, una alerta, que si esto empieza a superar al 60%, ya tengo que reevaluar mi programación, empezar a acelerar, a tomar los sábados en hacer mayores cantidad de actividades críticas. Para eso sirve el RL. Para que tu proyecto a futuro no se retrase más, para que no se aumente el riesgo debido a que todo se está volviendo crítico. Consulta, hasta aquí, ¿está entendido este llamado RL? ¿Se entiende? Sí, entendido bien. Y genero una consulta. Sí. El CL se hace en el planeamiento. Recuerdo que mencionó la clase pasada. Básicamente, para hacer el CL yo necesito el planeamiento que he presentado con el diagrama Gantt. ¿Con el diagrama Gantt o con este modelo de tren? Con ambos. Ah, ya, ya, entiendo. Porque Ujú. si lo hago con el modelo convencional del tren de actividades, no voy a poder calcularlo, ¿verdad? Te va a salir alto porque en el tren todo se vuelve crítico. En el tren todo es crítico. El tren, yo creo que acá tengo un ejemplo. Eh,
Aquí está. Mira, en el tren te atrasas uno y atrasas todo, porque lo has llevado a que todo sea crítico. Por ende, allí no funcionan esos indicadores, porque tu indicador te saldría 100 sobre 100, o sea, al 100%. No es muy confiable guiarte bajo ese modelo. Entiendo, ingeniero. Gracias. Vale. Listo. Ahora seguimos en planeamiento, como bien mencionó el colega. Ahora vamos a ver el CL. ¿Qué es el CL? Recordemos, lo vimos en la clase pasada. Es el nivel de compromiso. Vale decir que proyectos que se desarrollan en colegios bicentenarios, hospitales y algunos proyectos mineros, yo lo he hecho, se hacen en GAN. Te hacen un tren de actividades que es como que para saber, ¿no? Pero te controlan por Gantt, te controlan la ruta crítica. Vale, entonces, CL en niveles de compromisos, ¿recuerdan? ¿Qué voy a considerar ahí? En el numerador, prácticamente es casi similar. En el numerador voy a recurrir a lo mismo, el porcentaje de actividades que son requeridas, comprometidas, las críticas. O sea, ya tengo un dato acá, que es 26, tal cual, en el numerador. No necesito más ciencia. Pero en el denominador, lo que voy a utilizar es el número de actividades requeridas, o sea, estoy hablando ya de críticas, en la programación intermedia. ¿Qué significa esto? Vale decir que yo ya tengo prácticamente un valor que podría llevarse el 26 porque eso es lo requerido, tal cual, lo crítico, lo que se tiene que elaborar. Pero hay un pequeño detalle, hay un pequeño detalle. Yo lo que voy a tomar igual, todo esto es esto lo que enfoca el tema de criticidad, pero ahora de eso, de eso crítico, de eso que estaba establecido como crítico, ¿cuál era lo que en un inicio se tenía planteado tal cual? Se tenía visionado, se tenía establecido en etapas anteriores. Ese es ahora el detalle que yo debo llevar a un análisis. Por ende, por ende, el CL viene a ser como un indicador relativo que relaciona dos semanas. La semana de mi programación, que es esta de aquí, con una semana X en donde yo haya visualizado esto dentro de LucaHead. Imagínense que no estoy en la semana -1 ni en la semana 0, estoy en la semana -4. Y en la semana -4 yo ya tengo mapeado algo parecido a esto. En la semana 4 tengo algo parecido a esto. Y conforme va pasando a la semana -3, los retrasos que se presenten van a mover algunas actividades por aquí, se van a atrasar, se va a adelantar. Conforme vaya llegando a la semana 0, la diferencia de lo que he planeado en la semana -4 con la semana 0 va a haber diferencias, porque la ejecución no es ideal, siempre va a haber retrasos o voy a ver adelantos. Entonces el CL te pide esa condición. El CL te dice, ok, tú quieres evaluar
lo que se está llevando a una programación de lo crítico, que son estas de aquí, pero con respecto a qué semana. Entonces yo le digo, puede ser con la misma semana, pero dice, si llevas con la misma semana, estás hablando de un RL. Y como que eso, eh, bueno, en realidad habría una confusión. Evalúalo con otra semana. Entonces yo le digo, quiero evaluarlo con respecto a lo que yo he estado visualizando de aquí, de una semana, -2, -3, -4, de cómo ahí yo lo tenía presente esas tareas críticas. Ah, ok, eso es otra cosa entonces. Bien, entonces vamos a ver cómo funciona esto de aquí. En este modelo de semana yo voy a contabilizar todo ese plan de criticidad, toda esa evaluación de mi planeamiento de UKG. ¿Ok? Lo quiero hacer con esa semana. Así que vamos a hacer lo siguiente. Yo tengo aquí más o menos contando 8 y tengo aquí contando 13. 8 más 13 me sale 21. Y aquí es el detalle. ¿Cuánto están entrando de esa representación, de ese dato? ¿Cuánto están entrando? ¿Cuántos están respetando a la programación? Y ahí me doy cuenta de que cometí un error, porque esto de aquí, en esta semana, no era crítico. Así que estas tareas críticas nuevas no ingresan en el CL, no van, porque son nuevas. No estaban en el plan original de la semana -1 o de la semana 0. Entonces solamente voy a considerar las que estaban en el original. Aquí hay 8 y aquí hay 13, 8 más 13, 21. Ese 21 va a ser denominador. Me falta entonces el numerador. Y el numerador sí voy a considerar aquellas que han logrado a comprometerse. Las críticas que están comprometidas, y son estas de aquí, que es 11, y es más, no voy a considerar las 11. ¿Por qué? Porque incluso estas de aquí son nuevas. Estas vienen de algo que no se ejecutó en la semana pasada. Por ende, esta es nueva en la programación, según él. Así que solamente va a ser estas de acá. Estas son las que se mantienen como originales y voy a verificar si estas son. Hay 8. Y estas de acá, ¿cuáles se mantienen dentro de los originales? Salón 3, salón 2, salón 2. Salón 3, salón 2, salón 2. Esta no, porque esta viene de acá. Y hay otras que se han salido del plan, ¿se dan cuenta? Estas dos de acá posiblemente se han pateado. Entonces, las únicas que voy a considerar que vienen a ser de un planeamiento original, o sea, de este planeamiento original, son las que se han comprometido en la semana de programación. Y estas son 9. ¿9 más cuánto? 9 más 8 son 17. Entonces, en el numerador van a ir 17. Vuelvo a repetir. En mi programación, ¿ok? En las críticas, ¿ok? ¿Cuáles son las que se han mantenido desde un last planner anterior? De la semana -1, -4, saque. Voy a ese last planner anterior, digo, estas de aquí y estas de acá, vamos a ver cuántas de esta semana específico han logrado llevarse a la realidad de una programación. Y es este de aquí y son estas de acá. 2 han desaparecido por retrasos, seguro se van a hacer la siguiente semana, y estos de aquí no estaban originalmente en la semana 1, vienen de un retraso, así que no las considero. Por ende solamente van este de aquí y este de acá. Y esta crítica no, porque no era crítico en su momento. No es crítico en su momento. Se han vuelto críticos después.
Es así que el CL vendría a ser la relación entre 17 y 21. Esto lo llevo al porcentaje. Está. ¿Qué significa esto? Este porcentaje de actividades requeridas críticas es un indicador del comportamiento de la ejecución. ¿Qué significa un comportamiento de la ejecución? Mi equipo de proyectos, mi equipo de planificación, mi equipo que visualizó ejecutar estas actividades semanas atrás, al final, ¿qué han logrado mantener? Han logrado liberar las restricciones de todas ellas, cómo ha impactado la variabilidad, cómo ha llegado esas tareas críticas visionadas semanas atrás a la programación. Bueno, hay un grado de confiabilidad de criticidad al 81%. Hay un grado de evaluación del comportamiento y ejecución. Entonces vamos a analizar. Si este CL es del 100%, es un entorno ideal donde semanas atrás lo que yo he previsionado se ha mantenido. Tal vez habrá movido un día, pero se ha mantenido. Significa que la variabilidad, o uno, no ha sido tan crítica, lo he podido manejar, lo he podido gestionar, ¿ok? O simplemente la variabilidad era muy leve, o he podido adelantarme utilizando los sábados de buffer. Significa, mientras que yo, en las semanas que van pasando desde el -4, -3, -2, hasta llegando a la semana de programación, se ha mantenido lo que yo he visionado como críticas, significa que estoy haciendo una excelente gestión de obra con respecto a la liberación de restricciones y al manejo de la variabilidad. Por ende, mi meta ideal es llegar al 100%. Pero ¿qué pasaría si este porcentaje está al 20, 10, 5%? Significa que el constante lucaje, el constante ajetreo de la obra de semanas atrás, ha impactado que a la semana programada yo tenga prácticamente de esto original, de esto rojo original, tenga muy pocas actividades originales críticas, independiente de que acá surjan más críticas, aparezcan críticas por allá, no. Significa que mi capacidad de gestionar de manera temprana la variabilidad, los retrasos y demás, no han sido suficientes y está afectando mi nivel de compromiso, por lo que esto puede conllevar a un retraso o un fracaso de la obra. Así que me conviene esto que sea un porcentaje alto. La mayor cantidad de visión que tenga de la criticidad se mantenga a llegar a la semana de programación. Versus cuántas actividades de la programación están consideradas como críticas. Esto es más actual, esto es más de más atrás. Esto es de una semana anterior, esto puede ser de semanas -2, de la semana -3, de la semana -4, de la semana -5. ¿Ok? ¿Y dónde nosotros podemos ver esa evolución? Voy de nuevo a este Lucajet, miren, le voy acá. Y en la práctica nosotros cuando hacemos Lucajet, tomamos de esta información, ¿no? Tomamos de estos datos, de que ya estamos establecidos, ¿no? Entonces imagínense, yo estoy aquí, ¿no? De estas actividades, de estas tareas, yo estoy en este día, lanzando mi programación. Y yo lanzo mi programación acá, y yo ya tengo aquí un Lucajet que es de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo un Lucas G de 6 semanas y yo estoy lanzando mi programación acá.
Significa que yo he visualizado 6 semanas, ¿no? Aquí, que esto se tiene que hacer sí o sí. Conforme va avanzando la ejecución, ¿no? Va avanzando la ejecución, va avanzando la ejecución. En cada semana de avance, estos valores se van moviendo, se van atrasando, se van adelantando. Por ende, cuando yo ya esté aquí y vea la situación actual de estas actividades, lo voy a comparar con la semana que yo necesito saber. Y lo que conviene más es con la semana -6. Cuando yo recién estaba acá y había visionado esto de acá, lo comparo ahora cuando yo estoy acá. Y quiero ver cuánto se ha movido, pero mis actividades críticas. Posiblemente en un tren de actividades funciona, porque si bien todo es crítico, lo que te mide SL es crítico nativo versus lo crítico que ha quedado. Lo crítico planeado versus lo crítico que ha quedado. Tal vez en un tren funcione porque seguramente, ¿no? Toda esta tarea que si me ha trazado pasa para el siguiente lunes y del original solamente me quedarían estos 3 días del original, mientras que en el planeado en realidad son estos 4 días. Entonces, de esa manera, yo voy a poder ver justo ese performance de la capacidad en la cual mi proyecto, la gente, la obra, ¿no? Va manteniendo ese ritmo, ese plan que se ha visionado con semanas atrás. De esa manera es como una alerta temprana, es una alerta que con semanas de anterior te dice, oye, ¿sabes qué? Se está moviendo tu planeamiento. Así que si ya estás acá y quieres hacer de nuevo esa práctica, visionas de nuevo unas 6 semanas por aquí y ya tratas de luchar para que este plan que has visto desde acá llegues a esta semana o este día aquí y se mantenga lo máximo posible. Lo máximo posible. Son juegos que necesitas un formato adecuado y un control activo para poder llevarlo de manera adecuada. ¿Hasta aquí alguna consulta? ¿Algún comentario que quieran hacer? Perfecto. Entonces, ya hemos aprendido acerca de los 3 primeros indicadores antes de la programación. El PPC como indicador de revisión de la semana pasada y estos indicadores previos a la programación. Una consulta adicional, ingeniero, ¿cómo sería la evaluación? ¿Se dejará el día de mañana? Ah, la evaluación del curso. ¿Te refieres a la evaluación? Ah, ya. Sí. eh, quería consultar con ellos, haciendo un paréntesis antes de entrar a los otros indicadores. Eh, ¿Qué opción quieren ustedes? ¿Un examen o quieren un trabajo o un informe de lo aprendido? En el examen van a haber preguntas para contestar verdadero y falso, cuál es la opción correcta o completa la palabra, ¿no? Es seleccionar. Y la otra opción es que yo les dejo unas 5 preguntas y ustedes redactan todo lo que han podido entender basado en el curso. Es una redacción, ¿no? Es un Word. En el anterior curso yo hice lo que es una redacción. La gente presentaba un Word de 11 páginas más o menos sobre lo que habían entendido del curso de acuerdo a las preguntas que se los daba. Y en otro curso fue la opción del examen, ¿no? Cualquiera de las dos opciones están. ¿Sí? Si me comentan qué opción necesitan, qué opción vamos, mañana lo planteo.
El proyecto integrador es ese, es la redacción basada en las preguntas que voy a hacer. Hay un esquema mayor, pero es cuando hay mayor cantidad de fórum. Pero ahorita como somos pocos que al final hemos quedado, solamente estas esas opciones del examen y la redacción del proyecto. Me escriben por el chat al final y con ello preparar mañana, pues, para qué opción seguimos. Bien, gracias por la pregunta. Genial. Pasamos ahora de antes de la programación a un día después de la ejecución del plan semanal. Y para eso vamos a tener otros indicadores. Vamos a tener el mismo PPC, pero ya no es el PPC de la semana cero, es el PPC de la semana 1. Esto lo voy a borrar, no quiero confundirlos. ¿Qué otros indicadores nuevos voy a ver acá? El PCN, un porcentaje que ya nos observa tareas nuevas, incluso tareas que no estaban dentro de la programación. Y esto es un hecho más común. Nosotros programamos, pero durante la semana tenemos que hacer nuevas tareas que nos piden hacer, ¿no? Por ahí observaciones, requerimientos, alcances nuevos. Entonces, ¿dónde queda eso? Porque el PPC no te mide eso. Así que surge un nuevo indicador, el PCN. Luego está el PRC o RPC. El PRC o RPC tiene que ver con criticidad o actividades requeridas. También está relacionado con actividades totales y nuevas. Aquí ya involucran nuevas, porque dentro de la programación hemos hecho tareas nuevas. Así que estos indicadores justamente te sirven para medir ello. Y el CEU es un indicador que también mide actividades nuevas que han sido ejecutadas, pero estas están relacionadas con aquellos que formaban parte de un plan, más tareas que son totalmente nuevas y no estaban dentro de un plan, son cambios de alcance o adicionales. Entonces esto prácticamente está más relacionado con adicionales, ¿ok? Esto está más relacionado con críticas nuevas, adicionales nuevas, críticas nuevas, tareas nuevas, todo nuevo, a excepción de esto. Entonces, para eso, yo voy a tomar como ejemplo, ya no esta semana, porque esto ya pasó, ya es antiguo. Ahora lo que voy a tomar es esta nueva semana, pero voy a tomar todas estas actividades y las voy a llevar acá. Las estoy llevando acá. Todas estas, pum, acá. Y vamos a ver qué datos hay. Ya no me importa la semana 2, ¿ya? Nos vamos a quedar en la semana 1. Me traslado en el tiempo, me meto al DeLorean y me voy aquí. Y si me voy aquí, ahora el programado se convierte en ejecutado. Ahora estoy aquí. ¿Se acuerdan los tres tiempos, no? Empecé aquí, luego me fui aquí y ahora estoy acá, en el 16 de enero. Bien, vamos entonces a recordar. Esto, este programado forma parte de un plan en papel
y yo lo voy a enviar a obra. Y ahora esto es lo que al final sucedió en obra. Y vamos a calcular nuestro PPC. Vamos a hacerlo con mucho cuidado porque por aquí se han filtrado tareas nuevas. Entonces vamos a hacerlo con cuidado. Yo tengo tres actividades aquí que según ellas se han cumplido, pero ¿cuáles de estas estaban dentro de la programación inicial? Las mismas tres, o sea, entran a un PPC. Por ende, sí, una tarea hecha, una tarea hecha, una tarea hecha. Este es un modo de obtener el PPC. 1, 1, 1, 1. Otros le pueden poner 100%, pero yo sugiero hacerlo de esta manera. Es una sugerencia. Y es también lo que menciona en el Benchmark 2020. Luego, en el acero, y bueno, y todo lo que es obras civiles. Según esto, hice todas las tareas que incluso están en la etapa crítica. El encofrado todavía no es crítico, pero también las hice. Son en total aquí, hasta acá nomás. Son un total de 14. Ok, estas 14 están en el plan original. Sí, están en el plan original. Ok, entonces estas también van en un PPC. Mantenimiento del tablero. ¿Tengo algo planeado? No. Mantenimiento del tablero no tengo nada, así que sigamos. Tengo cuatro tareas culminadas, tres tareas culminadas, cuatro tareas culminadas, tres tareas culminadas. Con respecto a limpieza de rebabas, ya estoy en arquitectura. En limpieza de rebabas me doy cuenta que hay tres tareas. Vamos a ver cómo está acá limpieza de rebabas. En limpieza de rebabas, en efecto, en esta semana hay tres tareas, pero esas tres tareas solamente he cumplido dos. Por ende, sí entran en el PPC. Vamos a ver las demás. ¿Es una chamba? Sí, es chamba. Con respecto a las demás, vamos a ver. Yo tengo aquí 17 tareas que corresponden, incluso hasta acá abajo, a terminaciones de arquitectura. Tengo 36 tareas. Vamos a ver si esas 36 tareas están aquí. Ya he incluido las rebabas, ¿no? 34. Incluido las rebabas. 36. Ya. Aquí hay un detalle. Aquí hay 36, aquí hay 34. Significa que hay dos tareas que los he pateado para la siguiente semana. ¿Y cuáles son esas? Vamos a analizar. Aquí yo tengo cuatro tareas y aquí yo tengo cuatro tareas. ¿Y donde me atrasé? Aquí tenía incluso, acá tenía uno y acá tenía dos. Este es algo nuevo. Cuarto salón, acá tengo algo nuevo. Y aquí, completo, y aquí me faltan dos. Aquí estoy con dos, así que no falta nada. Y por todo lo demás, tramo uno, tramo uno baños. Y aquí, con respecto a limpieza, es lo mismo. La limpieza que ya lo medí. Menos este de acá, que son tres. Ya. Entonces, hasta acá tengo 31 y hasta acá tengo 33. Significa que hay dos actividades que he dejado de hacer. Vale. Vamos a hacer entonces el plan, el cálculo. Yo acá que tengo uno de uno. Yo acá tengo uno y uno. Yo aquí tengo uno hecho, dos faltantes. Y aquí tengo
4 y 1. Aquí hice los 5, no, hice 4 y aquí 1, y aquí 4 y aquí 1. Pero ese 1 es nuevo. Aquí sería, no, está bien, 4 y 1. Acá es el detalle, acá solamente es 1, porque esa tarea que está de color azul es nueva. Y estas dos, la que está en marcos de puertas, va a 4, y en marcos de ventana va a 4. Ok, estamos bien entonces. Revestimientos, tengo 5, revestimientos 5. Tengo aquí, ya. Vamos a seguir. Levantamiento de observaciones. En levantamiento de observaciones, tengo dos tareas en Drywall, que son estos pisos, dos tareas en Drywall. Tengo una tarea en enchapes, y aquí tengo dos tareas, significa que este es nuevo, el azul. En pisos o en pisos tengo una tarea programada, y en pisos sí, una tarea programada. Y luego no tengo nada en zócalos. En zócalos aquí tampoco no coloqué nada. Tengo una tarea en adicionales de refuerzos de drywall. Sí, este es nuevo. Y tengo aquí otra de alcance de ductos de albañilería. Entonces vamos a hacer el PPC. No tengo checklist ni albañilería. Checklist ni albañilería. Ok, entonces nos vamos acá. Tengo dos hechas. Aquí no sería dos, sería uno porque el azul es nuevo. Aquí es uno. En Zócalos no me programaron nada. Acá tengo, no dos, tengo uno porque ese verdecito es nuevo. Y aquí entraría. Entonces, y por el último, a ver, en solicitud de operarios tengo una tarea. Ok, sí se hizo. En requerimientos número 32 tengo dos tareas, llegada PT2, llegada PT3. Llegada PT2, llegada PT3. Solamente se hizo uno, no se hizo el otro. Todos están en el plan. Solución del vecino, pues no tengo nada. Inventario, no tengo nada. Y aquí se ejecutaron tareas, o sea que estas no las considero en el PPC. Pues bien, vamos a sumar. Entonces el PPC sería de la semana 1, lo que se hizo entre el total de actividades comprometidas. Un PPC del 85% es una confiabilidad. ¿Ok? Bien, ahora vamos a calcular el PCN. Recuerden que el PCN es un indicador que mide lo nuevo. El PCN vamos a colocar aquí al costadito, es el porcentaje completado nuevo. Listo. Porcentaje completado nuevo. ¿Con respecto a qué? Con respecto a la semana 1, en la que estamos justo después de la programación. ¿Cuál es la relación que me convoca o me impide sobre esto? El PCN. Quiero saber cuántas actividades que no estaban en la programación, pero sí en el LucaHead, se ejecutaron. Ah, ok. Entonces vendría a ser como un número de actividades de reserva, o sea, actividades que no estaban en la programación, pero sí en LucaHead se llaman actividades de reserva. No son necesariamente nuevas que salieron de la nada, no. No estaban en la programación original, pero sí en el LucaHead. O sea, ya estaban planeadas, pero posiblemente o
se tenían que haber ejecutado una semana antes o se podían haber ejecutado una semana después. Si es el primer caso, no se ejecutó, pasó algo y se pateó para la presente semana, pero no estaba reconocido como posiblemente un PPC. O como tenía gente, tenía cancha, decidí adelantarme. Estaba en mi Lucajet, no estaba en mi programación, pero nada me impide adelantarme. Así que voy a considerar eso en el numerador, una actividad de reserva. Pero no solamente considerar una actividad de reserva, sino que se ejecutó esa actividad de reserva que se hizo. Si coloqué una actividad de reserva y no lo ejecuté, pues no tiene forma de poder analizar eso. O sea, no tiene sentido que quieras en el día martes programar algo para el día miércoles y al final no lo ejecutas. No entra ese indicador, no entra esa forma de gestión. Pero ¿entre qué lo voy a dividir? Solamente me voy a fijar eso, el de reserva, entre el total de actividades nuevas. Vámonos al caso. Yo he podido detectar dentro de mi planeamiento que aquí hay actividades nuevas. ¿Cuáles son esas actividades nuevas? Las que están en azul. Son actividades nuevas que pueden o no pueden haber estado dentro del Lucajet. Simplemente son actividades nuevas. Pero muchas de esas actividades nuevas, algunas, como menciona acá, no estaban en el Lucajet. Es una actividad que nace tal vez por una adicional o una solicitud del cliente, como esta de acá. Acá hay otra nota. Una actividad ejecutada que no estaba programada, pero sí en el Lucajet ya. A diferencia de esto, que no estaba en el Lucajet Planning, de una semana cualquiera de por acá, por ejemplo, estaba por acá tal vez, pero no tenía pensado hacerlo, se hizo al final. Esta no estaba, perdón, esta no estaba, es un adicional, es un nuevo alcance. Mientras que las demás pueden ser o estas o diferentes, pero son nuevas. Por ende, en el numerador, vamos a identificar primero lo más fácil, en el numerador, yo voy a colocar todo lo nuevo ejecutado, nuevo ejecutado. Definitivamente tiene que haber aquí, no vas a colocar algo nuevo y no esté ejecutado, no tiene sentido. Así que todo lo que está sombreado de azul, que yo he detectado que es nuevo, va a ir en el denominador. Entonces vamos a ver, no hay nada nuevo, no hay nada nuevo. Aquí hay uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco nuevos. Entonces en el denominador voy a tener mapeado cinco. Que va a estar mapeado cinco. Ahora, en el numerador van a ir únicamente actividades de reserva. Actividades de reserva son aquellas que son del lab. Es lab en UKG Planning, pero obviamente no estaban en la programación semanal, pero se ejecutaron. ¿Ok? Vamos a ver cuáles eran esas actividades de reserva, o sea, que son de UKG. Esta actividad, por ejemplo, no estaba programada en el app y esta actividad nueva no estaba en el app. Esta sí estaba en el app. Entonces, vamos a dar por entendido que las de color verde son nuevos alcances y las de color azul sí forman parte del Lucajet Planning, pero no era necesario o no estaba dentro del plan original en esta semana. Por ende, van a ser cuatro. Una, dos, tres, cuatro. La fórmula sería entonces actividades de reserva entre el total de actividades nuevas. Para ambos casos, ejecutadas. Se sobreentiende que es ejecutado.
Bien, ahora voy a interpretar este 80%. ¿Qué significa? Yo tengo actividades que no estaban en la programación, pero sí estaban en el Look Ahead y se ejecutaron en la presente semana. Significa que ahí tengo un desbalance de recursos o un mal cálculo de mi plan, de mi programación, que implica que yo tenga que añadir nuevas tareas, nuevas actividades, que independiente, aquellas que no estaban dentro de un alcance o que son totalmente nuevas y es un tema del cliente, yo por diferentes motivos las he tenido que reprogramar o reejecutar, adelantar su ejecución. Y eso no necesariamente es bueno. Significa que todavía no hay cierto grado de, como podríamos decirlo, cierto grado de exactitud o de seguridad en tener una programación confiable, porque al final, cuando llega el momento y me doy cuenta que no tengo, que tengo cancha y tengo gente eh, esperando, ¿no? Un Muri, tengo gente esperando, entonces voy a tener que buscar frentes de trabajo, ver mi Look Ahead o ver actividades en un campo y decir, ok, hay que adelantar esto, hay que adelantar el otro. Entonces, tenía recursos de sobra, tenía recursos disponibles, una programación que no era tan eficiente. Por ende, lo ideal es que el PCN, que este dato que está aquí, juegue lo siguiente. Me puede aparecer actividades nuevas, sí, que no estaban en el alcance en el plan. Perfecto. Porque es un tema que el cliente lo propone. Pero si yo tengo un alto grado de tareas nuevas que forman parte de LucaGet y no las he tenido dentro de una programación, eso es crítico porque muchas de ellas, aparte que no entran en el PPC, me están diciendo de que mi programación no es confiable, que estoy obviando muchas tareas que sí se podrían haber hecho en ese entorno o simplemente mi gestión de restricciones no está funcionando bien y lo que yo creía que no se podía liberar, ahora se está liberando, pero estoy trasladando gente, estoy trasladando recursos y estoy tomando producción o avance de otra semana. Si yo tengo un porcentaje muy bajo, significa que, ok, tengo una actividad que he ejecutado nueva y de un total de una actividad ejecutada dentro del plan, y, por ejemplo, no tengo un alcance nuevo, sino otra actividad nueva eh, de la programación, de las planes. Entonces, prácticamente esto me saliera 100%. Pero si acá tengo cambios de alcance, tengo un montón de actividades nuevas de alcance y solamente una de Lucas G. Pleni, uno entre todos estos verdes que pueden ser 10 me salía alrededor del 5%, menos del 10%. Tengo un montón de verdes y tengo solamente uno azul. Verde que el cliente me está metiendo un montón de tareas nuevas y tengo un azul. Acá debería preocuparme porque el cliente me está sobrecargando o el cliente no tenía mapeado y me está dando actividades comprometiendo mi equilibrio de recursos, comprometiendo un plan ya establecido, una distribución hecha, con nuevos alcances que posiblemente le pueda estar dando importancia o relevancia e incumpliendo algunas tareas que ya estaban dentro del plan o inclusive críticas. Entonces ahí, oye, el cliente tendría que evaluar cómo está haciendo con su gestión de riesgo, ¿no? Porque me está dando tareas nuevas que no estaban en una programación inicial y que al menos estas se desarrollen dentro de una programación. Si esto es nuevo, no tengo que ejecutar dentro de la semana de ejecución, sino llevarlo a una programación para ejecutarlo ya con recursos distribuidos. Eso podría ser un porcentaje bajo. En una palabra, PCN, nuevas tareas no programadas. Un 80% de nuevas tareas no programadas. Entiéndase que si estamos después de la programación, estamos hablando de ejecutadas.
Ya está. Voy a seguir investigando. PRC o RPC, como lo llaman algunos. ¿Qué evalúa este indicador? Yo quiero saber cuántas actividades críticas o requeridas se llegaron a ejecutar. Pero ¿cuál es la diferencia con este de acá? Bueno, simplemente que uno estamos viendo a nivel plan y el otro ya a lo que se hizo de ese plan, a lo ejecutado. Eso es el RPC o PRC. Por ende, voy a centrarme únicamente en todas las críticas que se encuentran en la semana de ejecución. No me voy a fijar en lo planeado, en lo programado, sino en lo ejecutado únicamente. Así que yo lo que tengo ejecutado es todo lo que está en la línea roja, pero me doy cuenta que aquí hay actividades que no lo están, que están dentro de la ruta crítica, pero al final no se ejecutaron. Pero ese valor lo voy a considerar porque va a ser mi denominador. ¿Cuáles son entonces mis actividades requeridas que han sido ejecutadas? Son las que están tachadas. Entonces me voy a dar cuenta que aquí hay 11 y aquí hay, no voy a tomar estas porque me dicen que no han sido ejecutadas, hay 10. Pero también voy a tomar estas de acá porque estas han entrado dentro de la programación y hay 4. Entonces, vamos a hacer la sumatoria. 11 más 10, 21, más 4, 25. Esas 25 es mi numerador. Voy a tenerla aquí, no importa que se le haga porcentaje. ¿Contra qué me voy a comparar? Contra el total de aquellas que se consideraban, ojo, críticas, que lo puedo ver acá también, pero vamos a ver aquí. Lo mismo, solamente que aquí voy a aumentar estos dos y serían 27, tal cual. Lo que estaba aquí, tal cual aquí, 27. Y en un porcentaje. Ok. ¿Cómo es mi grado de criticidad en la ejecución? Mi grado de criticidad en ejecución ha sido del 93%. Entiendo por este valor que se acerca al 100. Es como un PPC, pero de los críticos. Significa que es una confiabilidad de mi capacidad de ejecutar, de que la variabilidad no me ha afectado con respecto a las actividades críticas. Entonces, es el mismo modo de pensar de un PPC, pero únicamente enfocado en tareas críticas. Por ende, si es que este PPC crítico tiene un valor alto, significa que estoy avanzando con lo que considero que es la ruta crítica, con las tareas como tal. Si es un PPC bajo, significa que ya aquí tengo un atraso significativo, independiente de cómo esté con las tareas que no son críticas. Aquí ya tengo un retraso significativo, un impacto directamente con la ruta crítica. PRC. Y por último, vale decir que hay más indicadores, en total como 20, 21 indicadores, pero no forman parte del benchmark, no forman parte del oficial ASPLAN. Si ustedes quieren conocer más indicadores, pueden consultar
con los siguientes autores, Hamset y Samat. Hamset y Samat son doctores especialistas en estos temas que han hecho muchos artículos e investigaciones acerca de los nuevos indicadores para la mejora de la productividad de la construcción, basados en el sistema del último planificador. Pero hasta aquí vamos a ver lo que está establecido por Tomley y Glenn Ballard. Siguiente indicador, CU. ¿Qué me pide? ¿Qué me mide el CU? El CU es un indicador que mm, mide actividades completadas no comprometidas. O sea, aquello que no entró en una programación, pero se hizo. Te mide cuántas de estas tareas que están acá, cuántas de estas tareas que están aquí, no me veo en la programación, cuántas de estas tareas nuevas, novedosas, emergentes, se han cumplido. Tareas esas que no nacen incluso de una programación o en un look ahead. Eso te mide el famoso CU. Por ende, ¿qué valores voy a tomar? En mi numerador, prácticamente en este dato, en el numerador, voy a considerar nuevas actividades y actividades de reserva. ¿Cuáles son esas nuevas actividades? Recuerda que las nuevas actividades son estas de color verde porque no estaban en el app ni en una programación. Simplemente fue una solicitud del cliente, como siempre lo hace, para caerle bien y nos ponen rápido las balas. Y estas azules son nuevas actividades, pero a diferencia de este verde, estas sí están en el look ahead, una semana antes o una semana después, pero están en el look ahead. Solamente que las hemos trasladado a esta semana, semana uno. Entonces voy a sumar estas dos. Esta de aquí, más estas cuatro de aquí, que serían en total 5. No se viene porcentaje. Entonces, la diferencia de los demás es que aquí voy a tomar en el numerador todo, todo lo que es nuevo. No perdono a nadie, tomo todo lo que es nuevo. Pero, ¿entre qué lo divido? Ok, por ley, todos los que son nuevos y entra una ejecución en este registro, todos tienen que estar completados, ¿no? Como le vuelvo a repetir, no voy a poner aquí un azul, séptimo, le pongo como una actividad nueva y lo dejo sin marcar porque no ha sido ejecutado. No, no voy a ser loco de hacer esto. No tiene sentido hacer esto. ¿Ok? Por ende, estos azules, pero me va a comparar no con el total de actividades. No voy a hacer la comparación con el total. No, me dice no. Dice, las nuevas, que son tanto de reservas como las que no son de reserva, únicamente te vas a comparar con las ejecutadas, con las que se completaron del total, independiente si son nuevas o no. Entonces, de este total que yo he programado, solamente voy a tomar las ejecutados. ¿Y cuáles son los que he ejecutado? Prácticamente son estas de aquí. Si se dan cuenta, nada del 16 he completado, están vacíos. Así solamente lo que están marcados. ¿Y cuánto me sale? 57. Entonces, esto es igual 5 entre 57. 9%. ¿Qué significa este valor? Un 9% de las actividades completadas son nuevas. ¿Es un valor bueno o no? Es un valor bueno, ya que
La idea de una programación es tener una mínima cantidad de actividades nuevas. Es más, no debería haber actividades nuevas, por eso lo ideal sería que esto llegue a cero. Pero de esas nuevas y las que has trabajado para completarlas, hay un valor o hay una cantidad de tareas que posiblemente no se hicieron por causa de ellas o por diversos motivos, que son 7. Entonces, como les comenté, este 7 que queda prácticamente es de las tareas que no se hicieron de las completadas, que vendría a ser un CEU, un completado no comprometidas, que prácticamente podrían haber sido no desarrolladas por tratar de ejecutar estas nuevas, estas azules, estas rojas, que podría ser una posibilidad. ¿Ok? Ok, por ende, yo puedo obtener de aquí un siguiente indicador basado en esto que me puede ayudar a entender por desarrollar todas estas tareas, incluidas las nuevas, cuáles son las que dejé de hacer dentro de un plan inicial. Vendrían a ser estas de acá, que son 7. ¿Y de cuántos estoy hablando? De comprometidas, ejecutadas de un total. Estaría hablando de alrededor de 57. Un no CU. ¿Qué significa un 12%? Un 12% de las tareas totales no han sido ejecutadas, siendo ese 12% parte de la programación como tal. Es así que llegamos al cierre de los indicadores de gestión antes y después de la programación, y con eso estaremos viendo todos los indicadores oficiales del sistema del último planificador. Hay uno que es muy obvio y muy simple, que sale justamente cuando terminas de desarrollar todo esto. Pero es un indicador que lo vimos al inicio, no sé si recordarán, el indicador de hitos. El indicador de hitos resulta, y tú ya lo puedes ver, cuando quieres hacer un corte de tu avance acumulado, o sea, de la representación como tal del, del avance con respecto a un planeado, el avance real con respecto a un planeado. Y si bien ese indicador lo hemos visto en un inicio, cuando desarrollamos el master plan, la pool planning y demás, no podíamos ver ese dato hasta que no tengamos un avance real o un avance ya con cierto grado de significancia que se pueda medir. ¿Cuál es ese? MB, Milestone Variance. Y simplemente es una diferencia de días. La única forma de ver este MB es con este caso. Miren, utilizando lo que es el tren o cualquier ruta, cualquier GAN, que me permita hacer una diferencia entre lo planeado y lo real. Y eso lo puedo ver, por ejemplo, si hago un corte acá, un corte cualquiera aquí, que es de mi master plan, y este es mi planeado. Mi planeado es un hito crítico. Yo termino, por ejemplo, el perfilado del piso 10 un 16 de agosto. Pero en lo real yo me he adelantado y el perfilado 10, siendo esto un hito
que yo he considerado como punto de control, puede haber sido otra actividad, pero a modo de ejemplo estoy considerando esto como un hito. Yo he acabado esto aquí en realidad, esta misma actividad. El P10 no lo acabé aquí, lo acabé aquí, el 8 de agosto. Entonces la diferencia entre el 16 y el 8 de agosto, esa diferencia vendría a ser el MB, el 16 de agosto menos el 18, el 8 de agosto. Planeado, real, estos son hitos. Ok, ¿cuánto es mi MB entonces? El planeado menos el real, en este caso sería 8. ¿8 qué? 8 positivo. Cuando es positivo significa que estoy adelantado. Si es negativo, estoy retrasado. Siempre es el planeado menos el real. Por ende, ese indicador que nosotros lo vemos en el master plan, recién se puede calcular cuando ya tenemos avance y hacemos una fecha de corte, que viene a ser esto de ahí. Listo. Y ahora sí, cerramos todos los indicadores. Hasta aquí, ¿alguna consulta, por favor? Bien, sí, esto se los voy a enviar luego para que ustedes lo tengan mapeado. ¿Cuál es el reto aquí? El reto es encontrar algún formato o una manera que esto se pueda calcular fácilmente. Así como se calcula el PPC de manera muy rápida, los otros indicadores, si se dan cuenta, hay que buscarlos, hay que revisar tareas, hay que darse cuenta cuál es nuevo, cuál no es nuevo, tener una referencia de criticidad para recién obtener estos datos y saber si realmente esta información que tenemos nos va a ayudar para tomar decisiones. Si no, no tiene sentido utilizarlo y sería más como un rector académico. Si dentro de la forma en cómo se desarrolla este plan, obviamente así no te va a considerar en muchos de esos indicadores, pero teniendo así tareas, ¿no? Puntuales, sin utilizar mucho el tema del tren, te puede ayudar. Entonces, el reto ahorita es conseguir un formato que se adapte, un estándar, un Excel, un software, un aplicativo que te permita categorizar críticas, no críticas, nuevas de tipo alcances, nuevas del tipo de reservas, eh, relación de la semana -4 con la semana 0 o la semana -3 con la semana 0 como una base de datos, ¿no? ¿Cómo era este plan en la semana -2? ¿Cómo era este mismo plan en la semana -3? ¿No? Una base de datos que vaya guardando esa información de diferentes lookaheds en una misma semana y que al final te permita comparar cuando llegues a la programación, ¿no? Porque esto es más lo complicado. Yo creo que muchos tienen sus lookaheds, pero lo tienen en varias pestañas o diferentes Excel, entonces tendrías que revisar el Excel de lookahead X para revisar cómo estaba ahí la semana uno y lo compares con la programación y recién hallar este indicador, ¿no? Eso sería el lío. Ese sería el reto. Si ustedes lo crean o implementan algo, desarrollan algo, sería genial.
Yo todavía no he llegado a pensar en eso. No me ha dado tiempo para hacer algo a ese nivel. Bien, colegas, con eso terminamos entonces. Díganme, mañana vamos a ver la última parte de plan diario, ver unos formatitos importantes. ¿Desean que sea un examen o desean lo que es un trabajo de redacción? Si no, lo propongo y mañana les aviso. En ambos casos, sí hay trabajo por hacer. El examen tal vez es más rápido, pero las preguntas son más difíciles, o sea que van a tener que estudiar. En el caso de una redacción, son como 11 páginas y doy en promedio un mes para que puedan presentarlo y entregarlo. O sea, le va a demorar más, pero no es tan complicado hacerlo. Entonces, yo propongo, si no me comentan, yo propongo y mañana les aviso, pues a ver cuál fue la decisión para ya activarles y pasarles las indicaciones, el link, el enlace. Bien, colegas, ¿alguna consulta que tengan? ¿Alguna observación adicional? Bien, entonces sería todo conmigo. Hemos avanzado prácticamente rápido. Mañana nos estaremos reencontrando para nuestra última sesión. Bien, muchas gracias y hasta el día de mañana. Cuídense.